En Venga lo que venga, estábamos recién hablando con Das, Das. D-H-A-S. ¿Qué significa Das? Servidor. Servir. Mirá Sí, vos. en la cultura india el nombre fue como un juego eh, y bueno, después me dijeron qué significa eso. Soy terapeuta acuático, en realidad trabajo en el agua. Eh, ¿Cómo es ser terapeuta acuático? Terapeuta acuático, o sea, utilizo el agua como un medio para, bueno, el agua ya de por sí viene siendo un elemento de sanación en varias culturas, bueno, muchas culturas, de Roma, por ejemplo, que ahí nacieron los spa, que eran en realidad sanatorios o hospitales donde la gente iba a recuperarse en el agua. Bueno, el agua nos invita como a muchas cosas, digamos, y bueno, están las hidroterapias, bueno, me metí en ese mundo terapéutico ¿Y lo y haces? lo hago acá. Sí, la técnica o la disciplina es aguajara, y bueno, todavía está en desarrollo. Acá en Argentina hace unos 8 años más o menos que estamos. Somos una comunidad de terapeutas y gente profesional que se dedica al trabajo terapéutico en agua. Y bueno, acá en Rosario somos 5, más o menos. Y bueno, la gran concentración de terapeutas está en Buenos Aires. ¿Y de dónde es el método Aguajara o el enfoque? El método viene del Watsu, que sería como una de las disciplinas madres, que lo desarrolló Harold Dull en California. Él empezó a mezclar el Shiatsu en el agua, ahí desarrolló su técnica. Y después Alex Sierberstein, que es alemán, tomó parte de ese estudio y Sí, desarrolló esta técnica, mirá vos. Aguajara. En México lo Interesantísimo. hizo. No, vamos a hablar de otra cosa, pero Sí, la verdad que este programa, que vos me estabas preguntando si sale por redes, que sí, por Facebook, 4 Facebook en vivo, después yo subo a YouTube las notas, las que no quieren que se sepan algunas cosas las bajan. Y también sale por radio, o sea, FM, que tiene muy buen alcance, acá la Vox, en el 88.3, por la página de FM radiovox.com, ahí está, y también hay una aplicación, o sea, se puede escuchar por un montón de lugares. Y bueno, yo siempre comento cómo llegué a la persona que converso y bueno, en este caso, a partir de lo que pasó el 25 de mayo, recién me decías que habías sí. escuchado alguna nota que me hicieron del año pasado, el 2021, a raíz del debate científico que no pudo ser cuando vino el doctor Mariano Arriaga y otros médicos también, algún abogado, para justamente conversar sobre lo que estaba pasando y bueno, por ir a escuchar el 23 de mayo a Moreno y el Río, a Arriaga, al médico Arriaga, me mataron en los medios, simplemente fui a escuchar y aprender. Y así fui derivando en un montón de temas que tienen que ver con otras miradas innovadoras, creo yo, y uno de ellos es OPPT y ley natural. Y es por eso que te Sí, convoqué a que me cuentes y nos cuentes para sí. aprender qué es esto, que al principio, la verdad, cuando lo vi dije, otro tema más, digo yo, además del tema de las inoculaciones, además del tema de las restricciones, de lo mal que hacen las mascarillas, o sea, de la educación, me voló del terraplanismo, un montón de temas, y bueno, por eso estaba acá. Así que ahora sí, te dejo hablar Bueno, libremente. gracias Ale por la invitación. Bueno, la información que yo voy a compartir ahora, como va a llegar a muchas personas o va a haber gente que lo va a recibir, yo lo primero que les invito es que esta información después vayan a investigarla, que no se Perfecto. queden solamente en lo que van a escuchar, sino que es una información que después ellos tienen que ir a corroborarla, que está toda la información en las redes. Si uno empieza a investigar, empieza a entrar en contacto con esta información, empieza a descubrir que al final la información la tenemos adelante de nuestra cara, en nuestros ojos, pero que nunca le prestamos atención. Vendría a ser como una letra chica que está ahí, pero de un contrato, porque bueno, toca un poco el tema de los contratos, empieza a aparecer eso, de los acuerdos que uno hace,
Y bueno, la información está ahí. Lo que pasa es que las personas en general no le prestan atención a eso o lo toman como algo que a ellos no le influye, y la verdad es que sí, que influye y un montón después en la forma de vivir, las relaciones, la economía, influye en todo. Sí, esa es la Este, idea de volcar a que la sí, gente pueda ver esta perspectiva y cómo le influye y cómo aplicar sí. OPPT, ley natural o como sea Bueno, en su vida diaria. este, el procedimiento de OPPT, en realidad OPPT lo que nos trae es un proceso de liberación de sistemas gubernamentales. Todo el mundo escucha hablar del sistema, el sistema, se nombra el sistema, pero bueno, ¿cómo funciona en realidad ese sistema? O sea, ¿cómo opera realmente en las vidas? Entonces, el procedimiento de OPPT es un proceso en donde uno tiene comprensión de realmente qué es lo que uno aceptó, digamos, tiene que ver con el contrato social. Cuando nosotros nacemos, digamos, salimos del canal de parto, apenas salimos del canal del parto, uno naturalmente ya está en algo que se llama jurisdicción de ley natural. Uno apenas sale, es concebido, está ahí en ese estado. Podríamos decir que está en un estado jurídico de libre. Su condición es libre. Vos nacés libre. Es libre. Está bajo ley natural. ¿Y cuándo, Pero ¿qué cuándo lo pasa? perdemos? Se pierde ese estatus legítimo de libre, se pierde cuando se registra en una corporación gubernamental. Es decir, que cuando se elabora la partida de nacimiento, que es el primer documento elaborado para un ser nacido vivo, ahí se lo incluye dentro del sistema gubernamental. Es decir, que ahí empieza a operar la jurisdicción civil. Hay varias jurisdicciones, o sea, son como, esto tiene que ver con digamos, con los niveles de leyes. Ley natural es lo supremo. A partir de ahí empieza a haber otras jurisdicciones, por ejemplo, hasta llegar a la ley civil, digamos. Pero bueno, por ejemplo, está la jurisdicción de derecho consuetudinario, que es la que opera, por ejemplo, en el Reino Unido. Hay diferentes jurisdicciones. Acá en Argentina se aplicó lo que se llama jurisdicción de ley civil, que tiene este formato, que tiene un formato de entrega de responsabilidad. Es decir, que todas nuestras decisiones, mediante la partida de nacimiento, nosotros entregamos la responsabilidad a un tercero, a un representante, que en este caso serían el presidente, el poder legislativo, el ejecutivo. Mediante ese mecanismo, digamos, de registro del ser vivo, uno pierde ahí esa autonomía, esa responsabilidad, y se declara incompetente para poder administrar su vida. Y es ahí que el sistema gubernamental empieza a tomar decisiones muchas veces en contra de nuestra propia voluntad. ¿Pero por qué? Porque ellos tienen un contrato, que es la partida de nacimiento, que es eso lo que no le dicen a las personas, que la partida de nacimiento tiene un valor de contrato comercial también. Entonces Es, te meten en un sí, montón de procedimientos, te meten entre en un ellos montón de, por ejemplo, el corte del cordón umbilical, inoculaciones, sí, supongo que todas esas sí, es cosas. más, el sistema, si vos no registrás un ser vivo, te lo sacan. Si vos no registrás, ¿Cómo? y te empiezan a perseguir a la persona. Ah, ponele, alguien nace. Vos no lo registrás, Vos no lo decidís, anotás. como ¿O padre sí? decís, yo no lo quiero registrar ahí. Lo quiero registrar en otra jurisdicción. ¿Y se puede registrar en otra jurisdicción? Sí, se puede. Se puede. ¿Y en qué jurisdicción? Y por ejemplo, ahora existe la jurisdicción, hay mucha gente que se está registrando en la jurisdicción de ley común, por ejemplo, que es eso está en Gran Bretaña, por ejemplo. Eso es una página donde vos te registrás. ¿Y qué pasa? Mucha gente Pero ahí... ¿cómo te incide en tu vida cotidiana no registrarte y no incluirte en este sistema? Bueno, Te va a joder, te van a perseguir, dijiste. No, lo que pasa que ahí cuando uno se empieza a estar en la otra jurisdicción, no es que mis datos van a desaparecer de la jurisdicción civil, pero yo ahí empiezo a ser beneficiario, disponente y agente autorizado de esa, porque lo que se crea, digamos, es algo que se llama ficción jurídica,
Quiere decir, yo no necesito un papel para, o sea, yo llegué acá y no tuve que demostrar mi identidad. No necesité mostrarte un papel Cuando viniste acá a la para radio. Ah, decirte sí, yo sí. soy yo. Claro, exacto. No lo necesito. O sea, me ves acá, ves mi mirada, mis ojos, mi color de piel, lo ves, soy yo. ¿Qué pasa? Uno nace sin papeles y el, el sistema para poder interactuar con nosotros crea lo que se llama la ficción jurídica, que es el nombre y el número. Nos dan un número, es como que es una identificación que crean ellos para poder interactuar. Entonces yo lo que hago, que hice durante mucho tiempo en forma inconsciente, es decir, sí, yo soy ese número, me identificaba con ese número. Estamos hablando de Entonces, número de DNI. el DNI, Ah, con el nombre, se llama ficción jurídica. ficción jurídica, sí, sí, sí. Claro, se crea la ficción jurídica porque de esa forma, cuando uno se identifica, que quiere decir uno hace un contrato, lo acepta, digamos, al nombre y al número, Sí. automáticamente uno acepta todas las otras cuestiones que el Están Estado atrás, propone. claro. Claro. Por eso lo que no se le dice a las personas, a los padres en realidad, es que se está creando una ficción jurídica al cual después el ser vivo tiene que acatar esos mandamientos o orden. Pero ¿qué pasa también? Dentro de esos muchas veces crea perjuicios y uno a veces empieza a ver esas injusticias que empiezan a pasar, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? Y justamente es porque uno no puede rechazar los perjuicios, que obviamente el sistema lo que genera es, en detrimento de muchas personas, el beneficio de unos pocos. O sea, se benefician un grupo reducido de personas y el perjuicio que es creado es a un montón. O sea, básicamente es una opera así, esclavitud, podríamos decir, porque la gente trabaja muchísimo para mantener un sistema del cual se benefician solamente unos pocos. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Dentro de esta investigación, nosotros lo que pudimos comprobar es que Argentina fue declarada una corporación económica en el 1959. Fue mediante una ley, que creo que era la 14852, Sí. la ley, perdón que ahí quiero, sí, acá, la ley 14842, que la gente vaya al boletín oficial, busque ley 14842, que esa es una prueba en donde nosotros podemos comprobar que Argentina fue declarada como una corporación económica. O sea, Argentina funciona como un gobierno, pero detrás de eso, al final, todas las decisiones tienen que ver con el manejo de la economía y del valor, digamos. Entonces fue creada el 3 de octubre de 1959, mediante esta ley, Argentina pasó a ser administrada por algo que se llama Corporación Financiera Internacional. Lo que estoy pensando, porque esto está bueno lo que va nombrando, que las personas investiguemos. Esto que iban a hacer, que fallaron en este intento de darle soberanía, entregar nuestra soberanía a la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuántas cosas suceden? Porque esto yo me entero ahora. Y que no se entera el común de la gente, bueno, obviamente no salen en los medios masivos, que es lo que estábamos hablando antes, de que hay muchas cosas que solamente en algunos lugares se van a poner en agenda. Por ejemplo, acá Marcos Capes y otros, Pedro Moreno, otros comunicadores más. Pero cómo a espaldas prácticamente, sin informarle a la gente, a los seres vivos, o como lo digamos, se firman cosas que no nos enteramos. No. O sea, ¿cuánto divorcio hay entre lo que están firmando y lo que es el pueblo, que después se ve perjudicado? Porque por esta cuestión de la OMS, perder soberanía, que por ahora no sucedió, no lo lograron, pero es terrible, y esto también. Bueno, por eso el tema de la creación de la ficción jurídica, como decías antes, o sea, la partida de nacimiento, es un contrato en donde uno entrega la decisión, donde uno entrega la responsabilidad. Y después ellos hacen lo que les parece. Entonces,
primero hay que hacer, ahí apareció PPT, primero hay que hacer un proceso, ¿no?, de anulación de todo eso que uno firmó inconscientemente porque era un bebé recién nacido. Sí, claro. Por eso se hace también esa edad, para que la gente no sepa. Se hace ese procedimiento donde uno se declara libre, donde uno se declara también vivo, donde uno se declara también que es responsable de todas sus decisiones. Hay que hacer un proceso, ahí aparece OPPT, con todas esas son declaraciones juradas, y se hace un proceso extrajudicial, que quiere decir que no se opera desde desde la jurisdicción civil, la ley civil. No utilizamos eso, porque eso es de la Corporación Argentina. Claro. Entonces nosotros utilizamos una jurisdicción de ley superior para poder hacer ese proceso. Estoy hojeando un libro de Hoyo porque habla de la libertad de dudar. Algo que también, esto quería también, Argentina forma parte de esta red, porque es una red económica. Al final lo que descubrimos es que es una red global económica, digamos, que funcionan como, los países vendrían a ser como empresas que administran vidas. Sería básicamente Claro, eso así. empresas que administran Son vidas. empresas económicas que administran vidas, son corporaciones económicas. Que Argentina tiene un número. Todos los países a nivel global tienen un número que se llama número DUNS. Que el número DUNS es la DUNS, significa Data Universal Number System. Ese número le da, es un número que le da una entidad de corporación económica, de empresa, de compañía, y todo alrededor del mundo tiene número DUNS, inclusive los supuestos gobernantes. Por ejemplo, acá Hapkin tiene un número DUNS, que yo no sé si él sabe que está registrado, capaz que ni siquiera sabe, pero todas las iglesias, las escuelas, acá el Tribunal Federal tiene un número DUNS. ¿Y qué significa, qué significa tener Bueno, un el número DUNS, al tener un número DUNS, lo que le da es la identidad comercial. Es una corporación económica. Funciona como que ese número DUNS lo liga a otra corporación económica, y a la vez ese otro número lo liga a otra corporación, y ahí podemos ver la red que funciona a nivel global como una operación monopólica, o sea, de monopolio económico. Al final toda la riqueza está creada para ir en una sola dirección a manos de unos pocos, digamos. Bueno, siempre, más allá de esto puntual de OPPT que estamos conversando y ley natural, suelo decir en el programa, a partir de un libro de Laura Goodman, es una terapeuta, escritora, donde ella habla de los negocios, en este caso de los laboratorios, que queda muy concentrado el dinero en pocas manos y la miseria, Claro. Muchos. Me hizo acordar a eso, no es que sea eso, me hizo acordar a esta cuestión. No, yo dato lo comparto porque, ¿qué pasa? Eso está en la red. Uno entra ahí y pone Corporación Argentina y aparece. Pone el nombre de Hapkin, aparece. Pone el nombre de de Cristina Kirchner. Todos tienen un número, un código que los asocia a otra entidad. A otra entidad. Sí, y es económica. Son empresas. OPPT en la cotidiana. OPPT en la cotidiana. Bueno, ahora OPPT... corre un poco con el tiempo. Bueno, este proceso de OPPT básicamente lo que hizo fue hacer un embargo. Es un embargo que nosotros le hacemos al Estado, a la corporación. ¿Al Estado Nacional nuestro? A la corporación, digamos. A la corporación, es una sí. corporación económica. Uh-huh. Le hacemos por todo esto, porque hubo un fraude, básicamente, operó con fraude. Cuando vos ocultás información de lo que realmente vos estás haciendo, claro, estás operando fraude. Tal cual, sí. Entonces, sí. bueno, se hace un embargo por ese fraude. Y son declaraciones juradas donde uno recupera la responsabilidad y la autonomía. ¿Qué pasa? Después en la vida diaria, hay gente con la que lo podés aplicar y hay gente que todavía no lo entiende porque siguen pendientes de lo que pasa con el Estado y no ven otra posibilidad. No, cuando uno le habla de, bueno, ¿realmente necesitamos a alguien que nos diga lo que tenemos que hacer o nos podemos empezar a organizar entre nosotros? O sea, estoy mucho con el libro de... Digamos, es eso, digamos, si yo quiero hacer un acuerdo con vos, exacto, ¿por qué vamos a involucrar a un tercero si nos podemos directamente arreglar entre nosotros? Sí. De hecho, un montón de acuerdos suceden. Claro, podemos hacer un acuerdo entre vos y yo. Entonces, por ejemplo, vos me querés vender este libro y
decís, bueno, vale tanto. Y yo te digo, bueno, te lo compro, pero te lo voy a firmar de esta forma el contrato de compra. Porque si ese libro, por ejemplo, le llegaba a faltar una página, yo te puedo después ir y decir, mira, me vendiste el libro, pero me lo vendiste fallado. Claro. Entonces, lo que trae la ley natural es esto, poder empezar a rechazar los perjuicios, poder empezar Está bien, a pero llegar a un acuerdo más transparente. pero cuando dijiste firmamos algo, no es dentro del sistema No, y que es otro papel. claro, es un acuerdo entre hombres vivos. Ah, muy bueno. Es un acuerdo entre hombres vivos en el que podemos, por ejemplo, si vamos a tener un acuerdo, llamar a un tercero que no sea de testigo del acuerdo que vamos a tener. Vos sé que estoy con la cabeza volada, pero en el buen sentido cuando me pongo a leer cosas que digo, ¿a dónde me va a llevar esto? Me voy a volver loco. Pero en este libro que tengo acá, que a ver si lo puedo mostrar, es un libro de Hoyo, lo ubicaba Hoyo. Se llama Rebelión, Revolución y ahí está en el televisor, y religiosidad, ¿viste? Donde él ahí habla que la sociedad nos perjudica. No sé si él sabía de todo esto, capaz que sí, capaz que no, pero que él hablaba de liberarnos del yugo de instituciones y vivir en comunidad libremente. Y empieza a avanzar, por supuesto es más profundo, pero me resuena mucho a esta cuestión de sacarnos el pie de encima de un montón de instituciones que nos dicen Sí. cómo tenemos que vivir y qué tenemos que hacer, etcétera, etcétera. Bueno, yo lo que le recomiendo a las personas que lean Tomás de Aquino, Ah, él bien. habla, y hay unos libros, si los buscan en internet, Tomás de Aquino, él habla de ley natural, está Ah, bueno no ahí sabía. empezar a tener algunos principios porque esto no es de ahora, digamos, las personas ya venían hablando de ley natural desde hace mucho, digamos, gente que se dedicaba a la filosofía, bueno, Tomás de Aquino es uno de ellos, para empezar a comprender qué es esto de los acuerdos que podemos llegar a tener, de poder aceptar o rechazar, de ser realmente libre. Es decir, bueno, no es que estamos en contra del sistema, pero realmente que nos den la posibilidad de elegir si queremos estar dentro o no. Ahí está la clave. Es eso. Que le Lo que informen pasa, que le informen a las personas, decir, bueno, mira, el sistema opera así, es esto lo que va a pasar. ¿Querés entrar, sí o no? Y que uno realmente sea libre de decir, bueno, listo, entro y y firmo. acepto y firmo este formato de representación con presidente, con toda esa cuestión, o no, quiero estar fuera y no pasa nada, porque esa persona tiene derechos inalienables también. O sea, como por ejemplo, tener un lugar para vivir, acceso a una alimentación saludable, también tiene esos derechos que son inherentes a la humanidad, al ser Pues vivo. yo estaba pensando, yo soy psicólogo, ¿viste? Entonces he estudiado bastante desde la orientación vocacional la cuestión de las decisiones y elecciones. Con lo cual, si yo voy a elegir algo, X, suponete estoy en pareja y decido salir es porque veo, salvo que sea muy masoquista, pero si no, veo que saliéndome mi vida va a ser mejor. Pero tengo algún tipo de información, si bien hay incertidumbre, tengo acá, las personas que puedan estar escuchando, inclusive yo mismo, tengo que ver qué es lo que vos dijiste, me tienen que mostrar, que yo tengo que poder elegir que está esta posibilidad, está esta otra y está esta otra. Claro, ahí Como uno para es que yo diga, libre. a ver, bueno, me salgo, porque si no la persona puede decir, bueno, está bien, todo bien lo que están hablando ustedes. Pero listo, a mí, listo, sí, me llamo así, a mi hijo lo inscribo así, tiene, no sé, todas las cosas que me brinda este sistema y bueno, estoy tan acostumbrado, está tan arraigado en mí que salirme hacia qué. Primero es bueno mostrar a la gente que estamos en este sistema viviendo de una manera que quizás, probablemente de esta otra que vos nos estás compartiendo es mejor por el tema de la libertad, por ejemplo, tan fundamental. Por eso Sí, es muy importante, lo quiero resaltar, me extendí un poco bueno, usted está entrando en esto, va a firmar esto, no tan naturalizado justamente, listo, sí, pero le mostramos esto. Creería que no lo van a hacer, por eso estamos acá conversando, para mostrarle a la gente y a mí mismo esta opción. sí, si la persona elige estar
perfecto, pero la persona es consciente de lo que está aceptando. Es eso. Tal cual. Mientras sea consciente de lo que está aceptando y que quiere eso, genial. Y es feliz con eso, genial. Muy bueno Que eso. siga estando ahí. Pero aquel que decide crear otra cosa, tiene que ir a crear la otra cosa. No tiene porque no está obligado a seguir un paradigma que no le funciona, que no va. Entonces realmente ahí, cuando empieza a operar la decisión realmente, mientras no dañes a nadie en esa creación de esa nueva, sé libre. Realmente que ahí que las personas tienen que aprender a elegir. ¿Y qué pasa? Ser libre implica también ser responsable. El que va a generar otra cosa nueva, tiene que estar muy consciente de que ahora es responsable de todos sus actos. Bueno, en Todo. realidad estemos en el sistema que estemos, el tema de la responsabilidad, que yo la estudié más en el coaching que en la psicología, que es la habilidad para responder, pero también hacerse cargo de las Sí, decisiones. Por eso yo últimamente me pongo, no te diría que nervioso, pero molesto inclusive conmigo mismo o con personas que atiendo. Yo cuando me dicen, tuve que X, ponerme el barbijo. No, no, para, elegiste. No, no, pero tuve. No importa, no, no te estoy atacando. Es para que vos tomes conciencia sí, de para qué elegí lo que elegí. Elegí estar en este sistema, así como me lo presentaron, para X cuestiones. Y me hago cargo. Y me pasé a este otro para esta cuestión de autonomía, de soberanía. Pero es muy importante, como seres vivos, asumir esa responsabilidad, creo yo. sí. Bueno, con respecto a esa de la coexistencia, ¿no? Porque ya hay gente que está operando desde otra jurisdicción. Está muy interesante estudiar Australia. Australia tiene las dobles jurisdicción, tiene la ¿Sí? civil y la de ley común, que no es ley natural, pero es muy Es parecida. parecida. Es parecida. Tiene otras cuestiones. Entonces, ahí en la medida que la gente empieza a utilizar esto, se termina siendo ley, porque la ley se elabora a partir del uso y la costumbre. Entonces, si la gente empieza a usar, empieza a ser ley, se vuelve, Claro, se instituye se algo. instituye, Exacto. y somos nosotros los modificadores de la realidad, y no quedar delegado en un otro, digamos. Por eso los activismos, los que sean, son buenos en el sentido de no justamente dar por sentado algunas cuestiones y decir, queremos que suceda otra realidad, de otra manera, vivir de otra manera. Y a veces justamente Hoyo habla de rebelión, revolución, las Claro. distingue. Él pone el énfasis en la Sí, rebelión, no tanto en la revolución, porque igual, conquistamos la libertad, pero ¿qué hacemos? Dice sí, él, listo, ya está, ahora conquistaste la libertad, ¿y ahora qué hacemos? Por eso hay que sí, mostrar estas igual salidas. yo ahí quiero no, no sé, es como limpiar un poco ahí Dale, el dale. tema de la revolución. La gente a veces asocia la revolución o al cambio con algo que tiene que ver con algo combativo, beligerante o Sí, de es verdad. pelea, Sí, sí, y sí. no, nosotros o quienes estamos intentando crear un nuevo paradigma, no somos combativos, no somos beligerantes, simplemente queremos vivir en paz con otros seres vivos. Combativo puede ser, en el sentido de activar y luchar por de manera Sí, que no tomas las estrategias llamadas violentas de las armas, sino de conversar, de de conversar, de llegar a un influir. acuerdo, llegar a un Exacto. acuerdo. Tiene que ver todo con el consenso y el acuerdo. Pues tener razón con eso de revolución, porque eh, ayer con Walter, que hace un programa acá, Tu Mejor Golpe, va de lunes a jueves de 12 a 14 y los viernes hay otra edición de otros temas que aborda. Eh, Hablamos justamente de este tipo de cuestiones, porque me decía, ¿vos sos consumidor promedio? Vamos a hacer un test. Pensá en un alfajor, pensá en esto, y coincidíamos por la propaganda y todo eso. Bueno, en ese sentido, cuando quiero ser medio largo, le dice, pero cuando habla de revolución, a mí se me viene la revolución cubana, Fidel Castro entrando, luchas, armas, revolución rusa, etcétera, las que a uno se le viene a la memoria. Pero está muy bueno aclarar eso. Claro, nosotros tratamos de comunicar eso, es no combativo, no beligerante,
cuando informamos a las diferentes autoridades, lo informamos desde ese lugar, que nosotros estamos haciendo una proclamación de libertad que no es combativa, es no beligerante, y que queremos que se respete, es nuestra decisión, que al final es el pueblo es quien organiza todo. Entonces, bueno, ahí hay como una toma de autoridad, a veces un poco sobredimensionada. Y con respecto a esto que quería decir de la responsabilidad, la libertad sin responsabilidad no va. No va. No va. Si realmente uno quiere ser libre, porque muchas personas cuando empiezan a escuchar acerca de, bueno, puedo salir del sistema y ahora voy a hacer esto. No, para. No. Tomá conciencia de que es una gran responsabilidad ser libre. Entonces no podés ir por la vida ahí como... Hay gente que dice, bueno, ahora yo voy a hacer esto y a esta persona que me hizo esto le voy a hacer esto. No. Bueno, vos no sabés es que eso. No es iba a eso. hacer una editorial especial, después capaz que la haga. Estoy con hoyo, ¿viste? Hoy rompo Está bien. la bola con esto. Libertad, dice él, no es permisividad. Porque hay que ver, a ver, libertad, y quiero ser libre, pero ¿qué es ser libre? Entonces él dice, le preguntan, ¿los seres humanos son suficientemente responsables como para tener libertad sin control? Y él dice, control es una palabra obscena, no es una majadería, pero sí es una mala palabra. Cuando hablo de libertad no me refiero a permisividad, que es lo que vos creo que me estás compartiendo, aunque pueda entenderse en ese sentido. Cuando una mente que se halla bajo control oye hablar de libertad, inmediatamente la entiende como permisividad. La permisividad es el polo opuesto del control. La libertad está a la mitad, es el justo medio en el que no hay control ni permisividad. La libertad tiene su propia disciplina, pero no es impuesta por ninguna autoridad. Viene de la conciencia, porque él habla de la conciencia, de la autenticidad. La libertad no debe malinterpretarse como tolerancia excesiva, eso sería equivocarse. Y sigue con que la conciencia trae libertad. Cuando vos sos consciente, porque si no vos decís, yo soy libre, listo, se fue, no llegó a tiempo, ok, lo castigo con algo. Claro. Voy y le pego. No llega, no sé, cuando vos tenés conciencia, por lo menos lo que entiendo de este planteo y lo que compartí vos, decime si Sí, estoy realmente, equivocado. realmente Si no, no es le eso, voy a digamos, pegar, no voy a entrar en una cuestión de, soy libre, entonces hago lo que se me antoja realmente con el prójimo. Esto que estamos hablando del nuevo paradigma es justamente desde el cambio de conciencia, de empezar de ser conscientes de qué es ser libre, qué es entrar en algo que es la autogobernanza, qué es entrar realmente en el acuerdo con el otro ser vivo, empezar a tener realmente eso, una conciencia, digamos, que no es que hoy la tengo y hoy no tengo y mañana sí. Es un proceso. Es un proceso. Es un proceso. En la medida que la gente se informe, por eso esto que yo lo comparto, después les digo a las personas, después anda y hace tu propia camino, Sí, por supuesto. tu recorrido, porque es ahí donde vas a trabajar tu conciencia. Porque si no queda en una simple información que yo te lo comparto, vos lo escuchaste, pero queda ahí, no hubo una transformación. La transformación es paulatina, se da en el transcurso de que empieza a llegar la información, la empiezo a integrar, la hago carne y ahí la vivo, sí. y la vivo. Es bueno, así. Me quise quedar más tiempo porque da para mucho más. Además, podemos organizar alguna jornada acá mismo en la plataforma Vox, que hay un Zoom en contacto con la radio mientras se hace, para todos estos temas que me parecen extraordinarios. Bueno, así que lo dejo sí, planteado como posibilidad también. sí. Así que te agradezco un montón. Gracias, Que te Ale, haya venido hasta acá, a mí por me encanta invitarme. que vengan. No, un placer que vengan hasta acá al piso. Me acostumbré tanto a lo virtual, no me he acostumbrado que el contacto directo es hermoso para cuando sucede. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Seguimos luego en Venga lo que venga.